Bueno, y terminó la COP30, marcado por polémicas, algunos accidentes, también cuáles son las conclusiones de todo esto. Vamos a conversar hasta ahora con el director del Centro de Investigación Sustentable de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Un honor saludarte de vuelta ya. Igualmente, qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Era un tema que teníamos muy pendiente por contingencia, por lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, no pudimos a llevarlo otro día, pero ahora vamos a hablar de este tema tan importante, ¿no? Que es la COP30. En primer lugar, ¿cuál fue la sensación que tuviste estando ya en la COP30? ¿Cuál es el principal análisis que puedas hacer de la COP30? Mira, primero, había una alta expectativa, dado que Brasil es uno de los países, digamos, que ha empujado bastante temas climáticos a nivel global. Entonces, las expectativas que eran altas, especialmente en temas de adaptación, en temas de justicia, en temas de pueblo originario. Pero fíjate que las negociaciones fueron sumamente extrañas, porque por una parte, la presidencia de la COP, que fue radicada en Brasil, por una parte impulsaba bastante los temas de la inclusión de los pueblos indígenas. Hubo protestas, estuvimos allá con protestas durante más de 3 días, 4. Pero fíjate que por otra parte tampoco fueron bastante timoratos en avanzar los temas de salir de los combustibles fósiles. Y un poco el comentario que era de pasillo era que en Brasil, digamos, existen hoy en numerosas prospecciones petrolíferas. Además que ellos tienen un problema entre la ganadería y la producción de metano, y además que en el fondo es la conversión de numerosas hectáreas del Amazonas en territorio agrícola. Por lo tanto, en un fondo yo creo que había como una especie de tensión dentro de la propia presidencia entre lo que era la parte más bien del Ministerio de Economía versus el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso se sintió e hizo que al final Latinoamérica y los demás países fuesen hacia atrás y no tuviésemos ninguna ambición. O sea, el texto es bastante débil. Avanzamos en la adaptación, que los países que hacen los países africanos y los países del resto, logramos desde 100 indicadores, logramos bajar a 60. Hay más financiamiento, pero financiamiento que no se puede asignar. No tenemos estándares, no tenemos una metodología estándar entre países, no podemos comparar quién es más vulnerable que otro. Creo que estamos en la delgada línea gris entre un gran fracaso en las expectativas que se habían creado en Brasil, o una COP que va a ser más bien lenta y que esperamos que se resuelvan hartas cosas de aquí a la próxima. O sea, la sensación que me da es que fue un encuentro y también bien decepcionante y poco alentador también de lo que puede hacer de ahora en el futuro, ¿no? Considerando el cambio climático, temas que hay que abordar con urgencia y que al parecer en esta COP30 no se logró finalmente el objetivo deseado. ¿Crees que se podría haber logrado más consenso? Porque tengo entendido que tenía que ser un consenso absoluto, ¿no? El texto final. ¿Crees que se podría haber avanzado más, eventualmente encontrar más puntos de consenso en esta COP30? Fíjate que no lo creo, porque hoy día, ponte tú, el sentido de urgencia. A ver, la COP fue creada como la COP. La conferencia entre partes es un mecanismo multilateral para la resolución de conflictos cuando tenemos que poner de acuerdo en algo. Hoy día estamos en un proceso dentro de la conferencia entre partes que tenemos que implementar cosas. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que el instrumento que estamos utilizando la COP nunca fue pensado para implementación. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que este instrumento, que es la conferencia entre partes, sirve muy bien para ponernos de acuerdo en una hoja de ruta, pero no para la implementación. Y hoy día estamos discutiendo dinero, estándar, métricas, etcétera. Estamos lejos de eso. Entonces, aquí un poco en defensa, un poco de Brasil también y de las próximas presidencias, es cuánto de este mecanismo de la conferencia entre partes es útil para poder hacer una implementación adecuada. Eso significa que el único mecanismo que podemos hacer en adelante es, si queremos aumentar los niveles de urgencia, porque estamos en una crisis climática bastante alta, bastante severa, tenemos que derivar numerosos estos temas que son más de implementación a otros mecanismos paralelos, los cuerpos subsidiarios en ciencia y tecnología, o sea, empezar a sacar la implementación, que son cosas técnicas que podemos avanzar, y dejar más bien la discusión política para los plenarios, que es lo que más nos cuesta ponernos de acuerdo. Yo creo que esa es la pregunta, si el instrumento es el adecuado que estamos usando ahora para un tema de implementación, que ya hay una ingeniería de detalle. Ya, y ¿dónde más se podría buscar estos implementos y que se apliquen estos mecanismos que estás mencionando si no es en la COP30? Es tener una estrategia distinta, una estrategia más bien minilateralista, donde un conjunto de países abordan temas o crean estándar. Yo creo que hacia dónde va. Donde tuvo hoy día hay 80 países dentro de la COP que se forjaron como países de alta ambición, que son los mismos que están en la ambición de plástico, océanos y de biodiversidad, y yo creo que van a empezar a fijar estándares. Mira, ciúticamente nosotros hablamos de la gestión de la demanda. Si los países que demandamos petróleo empezamos, que somos importadores de petróleo, de que no producimos,
generamos las condiciones de estándares y mecanismos para poder salir de los combustibles fósiles, vamos a poder gestionar y reducir la demanda. Y por otra parte, tenemos que generar mecanismos, porque hay que entenderlo, de transición, porque los países que viven del petróleo es su economía, es como nosotros vivimos del cobre. Si tú me Claro. si desde Chile le prohibimos el cobre, obviamente vamos a estar en contra de un mecanismo como este. Entonces también tenemos que proveer soluciones para hacer de que esas economías logren transicionar de una economía petrolífera a una economía que no los extraiga. Y creo que ahí estamos en deuda y puede ser un fondo de gran desafío para Turquía con la presidencia de Australia, digamos. Mm. Hiciste un punto que me llamó mucho la atención sobre Lula da Silva, y lo estaba leyendo también. Me corrige si me equivoco, pero que ellos estaban apuntando también a, por ejemplo, reducir la deforestación, entre otras cosas, considerando que tienen las Amazonas, pero al mismo tiempo, y que era medio contraproducente, por así decirlo, estaban avanzando en líneas de petróleo, ¿no? Por ejemplo, el Petrobras, que sabemos el impacto que también tiene en la biodiversidad, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Crees que la industria petrolera fue, de cierta forma, un freno para poder avanzar en estas conversaciones? O sea, ojo, acá quien otorga los permisos es el gobierno, no la industria Claro, petrolera. sí. La industria petrolera genera los A eso ingresos y los voy. incentivos. Entonces, O sea, claro, si tú a tienes un eso país voy, que... que hablan sobre que hay Claro. que proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo están accionando de otra forma. Mira, lo voy a poner en forma más cruda. Ya, Lula está súper complicado, porque si tú quieres proteger el Amazonas, significa que no puedes hacer ni minería petrolífera, ni tampoco puedes hacer ganadería. La pregunta es, ¿quién va a financiar esos puntos de desempleo y de economía que pierde Brasil? Y es una pregunta que es dura, porque, por ejemplo, nosotros podemos querer ser un país súper verde, proteger todo nuestro ecosistema, no tocarlo, pero entonces, ¿en qué trabaja la gente? Entonces, ¿quién va a pagar por claro. eso? Entonces, yo creo que el tema político es sumamente complicado, especialmente para un país que tiene millones de personas que todavía viven en el límite de la pobreza y que en el fondo te dicen lo siguiente: o protejo el Amazonas, pero nadie me va a pagar por eso, ni nadie me va a producir la economía, o en realidad miro para el lado, flexibilizo las normas, dejo extraer petróleo y por eso genero ingresos para poder paliar la crisis económica que tengo. Está complicado Brasil. Claro. Y en ese contexto hay que entenderlo también, que hay una política interna de que la Petrobras, digamos, la empresa petrolífera, generan un Producto Interno Bruto que hoy día Brasil, yo creo que no puede descartar en términos económicos porque no tiene una industria que sea alternativa. Claro, sí, buen punto ese. Ahora, para ir cerrando, preguntarte sobre la participación de ustedes, ¿cómo viste la participación de Chile en COP30? ¿Cómo viste también la percepción de las otras naciones sobre el trabajo de Chile ahí en COP30? Mira, Chile, yo bueno, participé como miembro del Comité Científico para el Cambio Climático del Gobierno de Chile. Tuvimos Sí. como 6 ponencias, no solamente en el pabellón de Chile, sino en el Science Pavilion, en otro. Fíjate que Chile desplegó una batería de propuestas dentro del sector privado, dentro del sector público como gobierno, en temas de compensación, en temas de contaminantes de vida corta, como en el rol del Comité Científico para avalar la construcción de la NDC y la estrategia climática a largo plazo, que mostró un Chile avanzando, fíjate, basado en ciencia y tecnología y en regulación para avanzar en los compromisos climáticos. Mostró un país bastante más maduro en estos temas y mucho más avanzado en temas de ciencia y tecnología de algunos de nuestros, digamos, amigos países, digamos, en la región. Un país mucho más robusto. Sí, bueno, ha sido reconocido nuestro país en muchas oportunidades por justamente lo que usted está mencionando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alex Godoy, por esta entrevista y bueno, esperemos, ¿no?, que se tome el peso a la protección, ¿no?, de la biodiversidad y también al cambio climático. Gracias a ti y no tenemos tiempo, así que ojalá ocurra lo Exactamente. que estás diciendo. Sí. Avancemos. Un abrazo. Muchas gracias, que estés muy bien.